Buenas tardes. Vamos a comenzar el curso de la Escuela de Filosofía de Oviedo del año 2013-2014. Y tal como está anunciado, el primer acto, hoy va a haber dos actos, uno ahora, primero a las 5 y luego a las 6 una conferencia a cargo de Carmen Baños. Y tal como está anunciado, en este momento vamos a celebrar un acto de homenaje a Secundino Fernández García, que fue un amigo nuestro que falleció en el mes de junio, y hoy vamos a presentar el libro que fue su tesis doctoral, Análisis filosófico de la ciencia nueva de Jean-Baptiste Vico. Están en la mesa Carmen Baños y Bueno, que hablarán a continuación. Secundino Fernández García fue durante muchos años profesor de filosofía en institutos de Gijón, el último en el Padre Feijóo, y fue alumno de la Facultad de Filosofía de Oviedo en la segunda promoción, cuando estaba poniéndose en marcha la licenciatura de filosofía. Él se da la circunstancia de que nació en Ciaño, que es el mismo lugar de Langreo, donde también nació Cepedal, que fue profesor suyo, y que pues, falleció hace ya 12 años. Y Secundino, casado con Carmen Baños, que también pertenece a la segunda promoción de la Facultad de Filosofía en Oviedo, él fue una persona que era tan celoso de la pureza de lo que quería publicar que fue demorando la publicación de su tesis doctoral, de manera que, aunque ya la defendió hace 18 años, pues aparece ahora de forma póstuma. Pero hemos creído que era el mejor homenaje que se le podía hacer a Secundino, pues el dejar publicado su libro. El libro y la tesis ha sido preparada por la edición por Carmen Baños, que firma una presentación y va acompañada también con un prólogo de Bueno. Entonces, con este acto damos comienzo este curso a la Escuela de Filosofía de Oviedo, con esta circunstancia pues, imprevista, cuando despedimos la Escuela de Filosofía de Oviedo en el mes de mayo, pero que así son las cosas. Y estamos orgullosos pues, de poder, tal como pensamos hace poco más de 3 meses, pues poder hoy estar aquí recordando a Secundino y teniendo presente pues, el libro que le perpetuará. Y sin más, cedo la palabra a Carmen Baños. Buenas tardes. Ante todo quiero dar las gracias a Gustavo Bueno Martínez y a Gustavo Bueno Sánchez por la celebración de este acto, que ellos dispusieron pues nada más conocer la muerte de mi marido, y a la Fundación Gustavo Bueno pues por haber hecho posible la publicación de este libro. A todos ustedes les agradezco su presencia hoy aquí. El libro, Análisis filosófico de la ciencia nueva de Jean-Baptiste Vico, 1668-1744, como ya se ha dicho, pues es la publicación póstuma de la tesis doctoral que su autor, Secundino Fernández García, defendió en el año 1995, lo que nos sitúa en el contexto temporal de un trabajo que, si bien ahora ya pertenece al pasado perfecto de una vida ya concluida, fue sin embargo inacabado desde el punto de vista de su autor, que continuó revisándolo, contagiado quizás por el inconformismo del propio Vico, sin decidirse a publicarlo nunca, hasta ahora fue impensable, ¿no?, la publicación por parte de él. Muchas discusiones se han tenido animándolo y demás, y bueno, se cerraban banda. Las nuevas investigaciones que él realizó, porque continuó
haciendo más estudios sobre el autor, pues quedaron dispersas en un montón de notas manuscritas sin ningún borrador que nos sirviera para la actual edición. Por eso hemos respetado la tesis original tal y como estaba, más cuando hemos juzgado que su redacción no necesitaba en realidad de más comprobaciones. En este sentido, la presente publicación se ha hecho no como simple muestra de consideración o simpatía hacia un sujeto individual, sino como homenaje personal de recuerdo a quien en su vida dejó una contribución que por su interés objetivo merece ser dada a conocer. La obra del filósofo napolitano Giambattista Vico, sobre la que trata el libro, pues la componen diferentes escritos de muy diferente índole, poéticos, literarios, historiográficos, filosóficos, pedagógicos, jurídicos. Y a la diversidad y complejidad de los materiales que en ellas se entretejen, hay que añadir el gran mare magnum bibliográfico que en torno a ella ha ido cristalizando en distintas etapas, con centros de investigación de estudios vickianos, como el de Nápoles, fundado en 1971, o el de Nueva York, fundado en 1974, o aquí en España, el Centro de Investigaciones sobre Vico, fundado en Sevilla en 1991. Además, las referencias que se hacen a Vico, las continuas referencias que hay, las múltiples referencias que hay, pues no son solo filosóficas. Encontramos referencias históricas, antropológicas, sociológicas, retóricas, literarias. En 1827, Michelet hizo una traducción al francés de la Ciencia Nueva, a la que le antepuso el título de Filosofía de la Historia, que alcanzó pues una gran difusión, no solamente en Francia, sino en el resto de Europa, marcando pues una auténtica moda vickiana, que a partir de 1860 esta moda decrece pues debido al auge del positivismo, y a principios del siglo XX los estudios vickianos vuelven otra vez a renacer, asociados sobre todo a la labor crítica o erudita que de la obra de Vico pues hicieron Benedetto Croce y Fausto Nicolini. A finales de los años 40, las interpretaciones de Vico pues están asociadas a las nuevas perspectivas abiertas en psicología, en sociología y en tendencias filosóficas pues como la fenomenología, la filosofía de las formas simbólicas, el intuicionismo. Aquí en España el interés por la obra de Vico se debe principalmente a Donoso Cortés, que lo ve como fundador de la filosofía de la historia, y por otra parte a Jaime Balmes. Jaime Balmes tilda el famoso principio verum factum, la identidad entre lo verdadero y lo hecho, pues lo tilda de antitomista, irreligioso, escéptico. Bien, ante este panorama, pues cabe pensar que una interpretación de la obra de Vico exige, desde luego, trabajar con un instrumental filosófico que incorpore criterios nosiológicos y ontológicos muy precisos. Secundino Fernández ha adoptado los del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Al estudio pormenorizado de su sistema filosófico dedicó su vida académica. Desde las coordenadas de dicho sistema aborda el estudio global de la obra de Vico. El libro que tenemos aquí está compuesto por 12 capítulos y se estructura en 3 partes. La primera parte, crítico-metodológica, atiende sobre todo a dilucidar la novedad y el tipo de ciencia a la que se refiere Vico en el título Ciencia Nueva. La segunda parte está dedicada a cuestiones de tipo nosiológico, analizándose minuciosamente
todos los materiales fenoménicos que Vico presenta en la famosa tabla cronológica que encabeza la ciencia nueva, y haciendo un examen del famoso principio del verum factum: la verdad es lo hecho, o toda verdad es una verdad construida. En la tercera parte trata cuestiones ontológicas. Salen al paso la idea de historia, la idea de hombre o la de determinar si efectivamente la ciencia nueva es una antropología filosófica o es una filosofía de la historia. Quienes lean el libro podrán comprobar cómo la aplicación rigurosa de las ideas y doctrinas del materialismo filosófico, sin encorsetar a Vico en ningún momento, es de tal potencia que permite una visión integradora de la ciencia nueva de Vico, que a la vez va triturando críticamente las múltiples interpretaciones y exégesis que los comentaristas vickianos han hecho. Por mi parte nada más, cedo la palabra a don Gustavo. Muy bien, pues nada, voy a repetir lo que ha dicho Carmen Baños, porque efectivamente la obra de Secundino García, su tesis doctoral, que tuve yo el honor de dirigir como director de tesis, e incluso en el tribunal, porque entonces todavía me parece que no regía la norma actual de que el director de tesis no puede estar en el tribunal, me parece que, ya no me acuerdo, la verdad. No estaba. No estaba. Ah, ya no estaba, bueno, pues bueno, claro, ya la memoria, 18 años hace ya. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente que esta tesis comenzó a desarrollarse pues cuando estábamos, tampoco estoy seguro ahora, lo puedo decir, cuando estábamos comprometidos en las ciencias humanas, en la teoría de las ciencias humanas. Fue por entonces, yo creo. Fue por entonces, sí, yo lo asocio completamente, sí. Lo asocio precisamente. Y por eso la tesis a mí nos interesaba esencialmente, claro, porque la idea de ciencias humanas o de ciencias del hombre había empezado a sustituir a la antropología y al mismo tiempo coincidir con ella. Era, sobre todo los franceses, las ciencias humanas, y las ciencias humanas pues prácticamente iban desplazando a otras disciplinas, pues por ejemplo aquello que Snow llamaba las dos culturas, ¿verdad? Las ciencias humanas no se sabía lo que eran, vamos, ni se sabe, creo yo, ¿Cómo definir qué son las ciencias humanas? Claro, los sociólogos inmediatamente reivindican las ciencias humanas, es la sociología de las ciencias humanas. La sociedad, así la ha definido Comte, ¿verdad? La física social y luego pues todo el positivismo posterior. Los economistas no digamos. También es verdad que las ciencias humanas todavía no estaban propiamente desarrolladas en la época de Vico, desde luego, pero ni siquiera en el siglo XX. Se disputaban el campo por la lingüística, por un lado. La lingüística era la época donde estaba el chomskismo en alza y el estructuralismo, que estaba muy ligado a la antropología estructuralista de Lévi-Strauss, etc. Es decir, que las ciencias humanas estaban totalmente indefinidas y el nombre de ciencias humanas se contraponía pues a las ciencias naturales, sencillamente. De manera que, de algún modo, si la física y la biología y la química, que en el fondo en las tendencias por las ciencias unificadas constituían el mismo objetivo de una facultad de ciencias, las ciencias duras que se llamaban, quedaban otras ciencias que no habían sido ciencias hasta entonces, que no se llamaban ciencias, particularmente algunas sí. La psicología siempre estuvo reivindicando la condición de ciencia, pero discutida siempre, porque constantemente cuando se habla de psicología pues vas a recordar las polémicas de la psicología tradicional con el behaviorismo, que prácticamente negaba totalmente la otra psicología, es decir, que prácticamente no había una unidad de la psicología, según la escuela a que pertenecieras. Y es decir, la economía
la economía política, pues las facultades de economía se hicieron por aquellos años también, o un poco antes, en España. La antropología, pues como cátedra había sido fundada hacia 1870 por Taylor y tampoco en España ni siquiera existían cátedras de antropología. Por aquella época se fundaron en España y en Oviedo concretamente por los años, pues no sé, 70 yo creo. Es decir, que cuando se llamaban humanidades, y luego también prevaleció eso de los campus de humanidades que se decían, pues realmente se reivindicaba sobre todo la condición de ciencia. Y sobre todo querían ser ciencias porque reivindicaban su estatuto científico de tan alto rango como por ejemplo la química o la física. Yo recuerdo, y muchos de aquí presentes lo recordarán, las discusiones que teníamos en la facultad, pero aquí en Madrid y en todos los lados, porque yo he asistido como natural por edad y por situación a discusiones en todas las facultades en España. Se reivindicaba la condición científica de las humanidades. No era cosa literaria, la literatura estaba tragada por la filología, que era una ciencia, o por la fonética o lo que fuera, ¿no? Incluso recuerdo que Alarcos, en Oviedo, pero también en otras facultades los otros profesores correspondientes, pues se empeñaban en comprar oscilógrafos y aparatos físicos de medida con objeto de estar a la altura de una ciencia que se pudiese considerar como tal. Es decir, aquí la confusión era, y lo sigue siendo, total, ¿verdad? Por la reivindicación de la ciencia. Entonces, claro, cuando se empezaba a hacer la historia de este concepto tan nebuloso y tan amorfo, claro, dejando aparte a Aristóteles y a Platón, ¿verdad? Claro, naturalmente las ciencias humanas, esto es muy importante también, se consideraban a sí mismas reconocidas cuando negaban ser filosofía. Es decir, de alguna manera lo que no querían era ser filosofía, eso por supuesto. Esto se ha sentido, por ejemplo, en psicología, en economía política, en un proceso cada vez más de antifilosofía, con lo cual tenían toda razón, por otra parte, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la única garantía de cientificidad es que eran ciencias positivas, que podían tener los métodos propios de las ciencias positivas y no de la filosofía, no eran ciencias especulativas, se decían, o gratuitas, o teorías gratuitas, sino que eran ciencias fundadas en materiales tan positivos pues como podrían ser los que trataba Malinowski o cualquiera de aquellos antropólogos, ¿no? Entonces, de manera que esto, y por lo tanto no querían ser filosofías, lo cual era muy difícil porque de hecho la gran parte de la temática era la tradicional, la filosofía tradicional, pero tratada de otro modo. Y esta era la polémica incesante y lo sigue siendo, yo creo que lo sigue siendo. La cuestión no es que no fueran filosofías, sino que no fueran ciencias, o por qué eran ciencias, es la cuestión, ¿por qué eran ciencias? Es decir, ¿qué se entendía por ciencia? No porque se prueban los hechos, claro, pero esto no era suficiente porque hay muchas formas de probar, ¿no? Y entonces, digo que cuando empezabas a hacer la historia de esta nueva designación, que era completamente inexistente en las clasificaciones, en las taxonomías de las ciencias tradicionales, pues en la aristotélica, en la d'Ampère, en la de Comte, etcétera, ciencias humanas no aparecía, ¿no? Aparecía, pues, para referirnos a la más conocida, la de Comte, ¿verdad? Pues empezaba que si la mecánica, la astronomía, la sociología, bueno, la física, la biología y luego la sociología. Ahí no aparecían ciencias humanas. Es más, la sociología incluso se extendía implícitamente a los animales también. Y gran cantidad de las obras pioneras de sociología fueron sociología animal en el siglo XIX, ¿no? Las obras de Espinas y de tantos otros. Entonces, cuando empezabas a echar la marcha atrás y tratar de ver cuándo había empezado a hacerse algo parecido por su amplitud y su perspectiva en las ciencias naturales, encontrabas a Vico. Claro, era de las pocas figuras que por eso, repito, era el interés nuestro cuando esto de las ciencias humanas fue una propuesta que hizo la Fundación Marx,
que propuso a diferentes universidades hacer un estudio sobre las ciencias humanas, porque estaban realmente los planes de estudio de las facultades, era el problema más urgente y más vivo en aquellos años. Y entonces, claro, pues nos dedicamos a ellos y conseguimos que nos dieran el premio a la Fundación Mars. Y entonces Vico, digo, yo que estoy hablando ahora, claro, desde mi recuerdo, pues Vico yo lo asocio enteramente a las ciencias humanas. Está completamente integrado en este problema, vamos, es así. Claro, y el problema de las ciencias humanas es que o bien se partía del hecho de que efectivamente las ciencias humanas eran la última palabra de la ciencia, se solía citar entonces en aquellos años a la lingüística, sobre todo porque se había ya popularizado toda la lingüística de Saussure y luego Chomsky, es decir, luego la lingüística aplicada por los etólogos a los animales, o sea, las cosas de Gardner, de Premack, etc. Entonces aquello parecía que la lingüística ya tenía un estatuto enteramente pues, biológico incluso, ¿verdad? No digamos cuando se descubrió el código genético, la época de Crick y Watson, pues nada menos que Jacobson, el gran lingüista, inmediatamente, bueno, primero ya estos dos biólogos, estos premios Nobel que descubrieron el código genético, ya utilizaron la expresión código y genético, ya empezaron a hablar de los codones y de las letras y de las palabras, ¿verdad? Entonces descubrieron el genoma en términos tomados de la lingüística, lo cual sirvió a muchos lingüistas, entre ellos Jacobson y otros muchos, para demostrar que el paradigma, como se decía en aquellos años por influencia de Kuhn, que el paradigma de una ciencia tan importante y tan emergente y tan de vanguardia como podía ser la genómica, era precisamente la lingüística, lo cual a muchos quedaban asombrados. Pero ¿cómo las letras resulta que son el paradigma de las ciencias de vanguardia? Bueno, pues así se hizo toda la teoría del código lingüístico, y Jacobson es el que señaló precisamente la importancia del código lingüístico para hacer del código genético para hacer el código lingüístico. Y eso hoy día es casi un tópico, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, todo el mundo habla del ADN mensajero, de los mensajes, de las palabras, de los codones, de las letras, en fin. Se cita cuando se habla de Ochoa, el premio Nobel asturiano, pues se subraya cómo Ochoa logró interpretar multitud de combinaciones de los tripletes, de las bases, ¿verdad?, de los ácidos nucleicos, logró interpretarlas en términos ya de concretos, de identificar las proteínas a las que daba lugar cada uno de esos tripletes, ¿verdad? De manera que la cosa está en marcha y todavía sigue. Todavía aquí, en los encuentros que tuvimos en mayo, me parece que fueron, sobre lenguaje, tuvimos aquí la presencia de uno de los más reconocidos lingüistas hoy día universales, ¿verdad? Que había escrito un libro, efectivamente había escrito un libro publicado hace ya 12 años lo menos, que yo por circunstancias personales no había leído, pero que lo leí con motivo del Congreso, le invitamos a venir y realmente pues él había ya evolucionado y había dejado ya esa interpretación rígida del código genético, ¿verdad? Porque era una pura metáfora todo aquello. Aquello no significaba nada, a pesar de que sigue habiendo mucha gente. Realmente hay yo creo hay dos perspectivas actualmente en estos días que se disputan las claves de la conducta humana. Por una parte, la genómica, es decir, la que pretenden derivar toda la conducta humana y de las ciencias humanas y la historia y la antropología precisamente del genoma. Y la otra es la cerebrónica, es decir, del cerebro. En el cerebro está la clave, la psicología cognitiva, la antropología cognitiva, bueno, todo lo que cognitivo que quieran ustedes. De manera que hay entre estas dos, pero que son pues de carácter biológico, claro, el cerebro y el genoma. ¿Cómo se vincula uno y otro? Esa ya es, ¿verdad?,
misterios tiene la Santa Madre Iglesia o doctores tienen que sabrán responder. Eso no se dice. Se supone que el genoma controla el cerebro. Ese es un salto mortal que no hay forma de entenderlo tal como lo explican, ¿verdad? Y el cerebro controla a su vez, aunque según normas autónomas, relativamente autónomas respecto del genoma, controla por todos los movimientos musculares que intervienen en el habla, en el lenguaje, y por tanto y las formas según las cuales está constituido el lenguaje. De manera que entonces parece ser que las ciencias del cerebro, las ciencias del genoma, son las bases, los fundamentos de las ciencias humanas. Claro, esta es una cuestión hoy día totalmente discutida, absolutamente basta leer los libros de Crick, los libros que ha escrito después, ya muchos años después de cuando el premio Nobel, cuando viene el premio Nobel, el año 72 me parece, pues entonces, no, el año 72, no, el año 52 o 53, sí. Pues sin embargo, esto... Y nosotros seguimos discutiendo sobre este asunto porque me parece que es uno de los asuntos más importantes, el problema de que sean las ciencias humanas de los más importantes. Precisamente este año vamos a tratar, y los encuentros próximos, vamos a tratar sobre lo que hemos denominado el reino del hombre, precisamente para hacer la exposición, la presentación lo más neutra y anodina posible. Porque decir el hombre, claro, decir las ciencias del hombre y las ciencias humanas es demasiado ingenuidad, me parece a estas alturas, ¿verdad? Es decir, las ciencias humanas, la antropología, las humanidades, ¿verdad? ¿Qué uso decir? Como quiera que esta cuestión ha tomado un aspecto ya totalmente práctico, después del género hombre de Linneo, etc., ha tomado un aspecto totalmente práctico con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahora, los derechos del hombre ahora son ya el dogma universal por el cual tiene que guiarse pues absolutamente toda ciencia, porque si no va contra los derechos humanos y queda inmediatamente pues, qué sé yo, descalificado, ¿verdad? Claro, los derechos humanos introducen una perspectiva completamente nueva, sobre todo tal como ha ido después de la acabada la Segunda Guerra Mundial y del derrumbamiento de la Unión Soviética, los derechos del hombre, derechos del hombre, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, pues descalificación del racismo, descalificación no ya del nazismo, del racismo en general, la propia palabra raza desaparece. Hablar de razas humanas es inmediatamente volver a los tiempos de mi lucha, no hay razas humanas, ¿verdad? Eso es una invención. Quiero decir que está tan viva hoy el problema, o mucho más que años anteriores, precisamente porque hay una norma universal que se aplica a todos los estados y a su través a todas las universidades y centros de enseñanza, etcétera, en donde la idea de hombre está presidiendo absolutamente pues toda una parte de la organización de las ciencias, de los estudios, etcétera. Bien. Todo esto lo digo yo para subrayar la importancia de Vico. Claro, porque, por lo menos visto desde esta perspectiva, Vico se enfrenta con un problema parecido. El problema de Vico es ese, es la ciencia nueva. La ciencia nueva. ¿Y qué es la ciencia nueva? Ese es el problema. ¿Qué es la ciencia nueva? ¿Ciencia nueva por qué? ¿Qué se quiere decir con ciencia nueva? A pesar de la bibliografía, como ha dicho Carmen Baña, la bibliografía y estudios sobre Vico es cada vez más superabundante, bueno, es realmente asombroso. Basta ver, yo creo que es uno de los autores que más bibliografía tienen actualmente y más sociedades de estudio en todos los países, ¿verdad? Las listas aquí en este libro se dan, que están al día, es realmente asombroso, ¿verdad? La cantidad de congresos, de sociedades vikianas, etcétera, que hay por todos los lados. Y por tanto, la consideración de Vico como el fundador de las ciencias humanas, la ciencia nueva de las ciencias humanas serían. Ahora, realmente, para hablar de esto, hace falta que el que habla de Vico tenga una teoría de las ciencias humanas. Eso parece elemental, y ocurre que no es así, que no las tienen. Ese es el problema. Los que hablan sobre Vico, generalmente, por lo que yo conozco, a pesar de ser muy eruditos y ser muy importantes muchas veces lo que dicen, pues no operan desde una teoría de la ciencia. Entonces
se le atribuyen a Vico, pero lo que le atribuyen es pues filosofía de la historia, claro, o antropología filosófica, o sociología o economía, o teoría del derecho, claro. Claro, Vico había sido, sobre todo jurista, había sido profesor de derecho romano, es decir, que era un jurista de algún modo, ¿no? Pero eran muchas cosas más, era lingüista, eran muchas cosas más. Además era católico, diríamos, era católico, lo cual de algún modo le separaba ya de sus convecinos en Nápoles de aquella época, que era la época de Felipe V más o menos, la época de cuando la guerra de secesión, de los Borbones en España, ¿no? Y precisamente su condición, en la tesis, Secundino cuenta una anécdota que llama anécdota macabra, que realmente es tremenda, porque define muy bien la posición de Vico, que era muy apreciado en Nápoles, que era una figura de Nápoles, pero que precisamente por sus posiciones, que nadie sabía a qué se dedicaba, que era aquello de la ciencia nueva, no sabían lo que era, pues le tenían mucho recelo, y sobre todo cuando se inclinó por el lado católico, en una época donde estaban las cuestiones, la guerra de sucesión, simplemente la causa, los Borbones, los Austrias, etc. Pues cuenta Secundino que cuando murió, pues siguieron el rito que se practicaba en la universidad, de llevarle a una sala de la universidad, del edificio universitario, y allí el ataúd lo ponían con unas bandas negras, de forma que cada una de las cofradías o gremios de profesores y demás, pues tenían derecho y obligación a coger una banda negra, ¿verdad?, para mostrar ahí su... Bueno, total, que por disputas internas, aquí se cuentan, pues pelearon entre sí, fueron dejando las bandas, se marcharon todos a la universidad, y cuando llegó la hora del entierro, pues estaba el ataúd en la universidad del solo. Tuvieron que llevarla a su casa otra vez. O sea que esto demuestra muy bien cómo quedó Vico al morir, ¿verdad?, completamente aislado, solitario, pero inmediatamente, claro, la obra era tan gigantesca que no podía menos de darse a conocer, como así fue realmente. Pero el problema es esto: ¿hasta qué punto se puede hablar de Vico desde la premisa cero o del propio Vico? Porque el propio Vico muchas veces es ininteligible, tal como lo dice. Hay que interpretarlo. Cuando habla de la edad de los gigantes, la edad de los héroes, etcétera, pues ¿de qué está hablando? Claro, porque es muy frecuente ver que Vico está en pura mitología, ¿verdad? La edad de los gigantes. Pero ¿esto qué puede ser? Claro, los gigantes hay que interpretarlos. Hay muchas formas de interpretarlo. Pues, por ejemplo, la edad de los gigantes igual quiere decir la edad del salvajismo, pues, aplicando las categorías de la antropología de Morgan y los clásicos, ¿no? Las tres famosas fases de salvajismo, barbarie y civilización. Claro, como hoy día de esto ya no se puede hablar, puesto que sigue presidiendo en todos, absolutamente en todos, el dogma de Levi-Strauss: salvaje es el que llama a otro salvaje. Entonces, claro, ¿cómo hablar de salvajes cuando te encuentras a un pigmeo? No, por favor, no. Tienes los derechos humanos, eso está bajo los derechos humanos, entonces nada de salvaje. Y por tanto, y la lengua de un salvaje es tan digna y tan complicada como la lengua de Goethe o de Vico, ¿verdad? Las tesis de Worf, las de Pike, por ejemplo, cualquier lengua puede traducir a cualquier otra. Yo muchas veces he contado, hablando de Pike, cuando estuvo aquí en Asturias, hace ya muchos años, pues él sostenía la tesis, claro, como él era misionero además, que eso se sabía muy poco entonces, y él pretendía traducir la Biblia a todos los idiomas posibles. Por eso le vino la famosa distinción éthique-émique, ¿verdad? Él quería traducir a todos los idiomas, pero no ya de las grandes lenguas europeas, sino en general, de las lenguas que existieran, traducir la Biblia. Y por eso se fue a México a estudiar a los mixtecas sin intérprete, pues escuchando y transcribiendo fonéticamente el idioma, o grabando a veces,
y entonces, sin enterarse de lo que decía. Claro, la sorpresa de Pike es que se encontró que efectivamente él transcribía o grababa lo que habían hablado los mixtecas, pero no entendía lo que decían. Pero sin embargo lo entendían terceros. Eso lo daban terceros que hablaban inglés y mixteca y lo entendían. De manera que quiere decir que había dos planos totalmente distintos, que era lo que Pike llamó la fonética de la ética, éthique, y la fonémica de mí, ¿verdad? Esa famosa distinción. Claro, esa distinción de Pike, que era esencial, sin embargo, no ha sido reconocida por muchísimos antropólogos que ni siquiera la nombran, la citan, o citan otras parecidas más raras. Por ejemplo, la más famosa seguramente es la distinción entre la antropología cognitiva y la antropología real. La cognitiva, pues cognitiva, que es una palabrita que se inventaron también por aquellos años, ¿verdad? La cognitiva, no cognoscitiva, claro, cognoscitiva era ya escolástico, pero cognitiva ya estaba cuando decías cognitiva. Entonces, la cognitiva era prácticamente lo de mí, prácticamente que llamó, pero no era de mí, era otra perspectiva. Bien. Bueno, pues entonces, y ya para ir terminando, pero yo tenía yo interés en situar la obra de Secundino en este problema actual, que no solamente es de entonces, sino que sigue vivo, enteramente vivo. Porque las facultades se han cristalizado, porque los gremios, yo creo que es la verdadera unidad antropológica que funciona, ¿eh? Los gremios de psicólogos cognitivos, de skinnerianos, de sociólogos, de economistas, de historiadores, son tan cerrados que prácticamente no se comunican entre sí. Eso dejando de margen los filósofos, ¿verdad? Que eso ni existe ni siquiera, pero los gremios ni siquiera se comunican, o a lo sumo van tomando alternativamente la hegemonía, pues una vez los economistas, cuando dan el premio Nobel. Es muy curioso, los economistas, cómo tienen una especie de ortograma gremial. Yo, si no se han fijado, les sugiero que se fijen, en donde periódicamente aparecen campañas, pues por ejemplo de televisión o de prensa, dando la historia de la economía desde no se sabe cuándo, Adam Smith, por ejemplo, o Cordemois, yo que sé, cualquiera, un fisiócrata, por ejemplo, y luego Adam Smith, y haciendo una sucesión de economistas hasta llegar hoy día a nuestros días, a Friedman, etc. Y entonces la historia de la economía que se disocia cuidadosamente de cualquier otro gremio, forma como una especie de pasado intelectual que es lo que realmente controla la humanidad, porque se lo creen así. Es decir, la economía controla la humanidad. Así se lo creen, y exponen la historia de los grandes sabios, que son los economistas. Pero lo mismo pasa con los historiadores y con los lingüistas, etc. Bien. Bueno, pues el problema que yo creo que habría que plantear, y que hay que plantear, es el siguiente. ¿Cómo se puede hablar? Es decir, que Vico tiene que ver con esto es evidente porque todo el mundo se fija en él, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede hablar de Vico? Desde Vico, o desde Comte, o desde Friedman, o desde von Hayek, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de esto, verdad? Bueno, no digamos los historiadores, ¿no? Eso es más conocido. Los historiadores, que a su vez están totalmente subdivididos en gremios, que si son liberales o si son marxistas, etcétera, pues no se hablan entre sí ni se conocen, porque unos llaman a otros fascistas, por ejemplo. Es decir, eso es imposible completamente. Es decir, el gremio es lo que manda. Y entonces, y la crítica que se ve en los libros de historia es evidentemente ya, pero de historiadores reconocidos, el lío que se armó con la publicación de la enciclopedia esta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿verdad? Es que fulano tal es fascista, ya está, y se acabó, ya no hace falta más críticas. Es que Sánchez Albornoz pues era un fascista, en el fondo, por ejemplo, ¿no? Y ya está, o Menéndez Pidano, digamos. Pues bien, la cuestión es la siguiente, que Secundino, consciente completamente de esta cuestión, pues se decidió por su cuenta, y por eso sin duda evidente, vamos, me pidió que fuese el director de su tesis, y yo encantado, como natural, pues se decidió
aplicar la teoría del cierre categorial y otras ideas de materialismo filosófico a la interpretación de Vico. Claro, yo no podía decirle que no, al revés. Me pareció una empresa dificilísima, pero necesaria, porque por lo menos se podía de algún modo distinguir entre una cosa y la otra. Bien, había un precedente en la facultad, que es el del libro magistral de Vidal Peña sobre Spinoza. Vidal Peña, años antes, sí, sin duda, porque esto fue la tesis, ¿de cuándo fue? Se leyó en el 95, pero en el 95, bueno, pues sí. Empezó como pues 10 20 años antes sí. Había publicado Vidal Peña, porque había hecho su tesis, que la había publicado, y también había seguido el esquema del materialismo filosófico, para interpretar Spinoza. Claro está, esto levantó muchas dificultades, muchas objeciones, diciendo que, hombre, que Spinoza había que leerlo desde sí mismo, no aplicándole, como dicen algunos, la herramienta, ¿verdad? La herramienta del materialismo filosófico. Una metáfora que está cada día, la veo yo, más utilizada en televisión, en periódicos, en tertulias. Esto es una herramienta, ¿verdad? Parece que así, de este modo, al decir herramienta, parece que se visualiza, es una forma de cosificación, de mitología, pero en fin. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente, es que Vidal Peña tuvo mucho cuidado en decir pues que para él el sistema de materialismo filosófico era una herramienta, no porque él participase de ella o se identificase con ella. Simplemente había utilizado aquello y por tanto pues aquello le había servido para organizar un análisis de Spinoza. Pues en el caso de Secundino se podría decir que frente a las críticas que se le hicieron entonces, y sin duda se harán a raíz de esto, que naturalmente el utilizar la teoría del cierre categorial para interpretar la ciencia nueva de Vico, pues que es como si no se dice que es una herramienta, pues ¿qué es? Pues que es simplemente una embolofrasia, por ejemplo, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver. Realmente esto es la cuestión. Es decir, como cuando se dice, hombre, si yo quiero entender a Platón, pues leo a Platón y no leo el libro de Nator sobre Platón, que es un libro sobre Kant. Pero claro, a fin de cuentas, pues lo que dice Nator sobre Platón, pues que es aplicar las categorías kantianas para interpretar a Kant, pero claro, para interpretar a Platón, pero sin disponer de la filosofía kantiana a finales del siglo XIX, ¿qué se podría decir de Platón? Más que reproducir, no hay por reproducir, sino simplemente para leer a Platón, o para entender a Platón había que leer a Platón y en griego y no decir nada más, porque cuando lo traduces ya estás cambiando el punto de vista de mí por el edik, ¿verdad? Inmediatamente. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, y entonces se dijo, y es muy probable que se pueda decir, que naturalmente el análisis de Vico desde la teoría del cierre categorial, pues que no está bien, claro que no, porque hay que estudiar a Vico tal como expuso la ciencia, pero es que Vico no expone ninguna teoría de la ciencia. Hay fragmentos importantísimos, como el verum factum, de que se ha hablado, pero esto por sí solo no es una teoría de la ciencia. Es una teoría de la verdad, que ya es bastante, pero que puede no ser científica siquiera, porque el verum factum también está fuera de la ciencia. De manera que entonces Vico no tiene una teoría de la ciencia explícita, no la tiene en absoluto. Y entonces, pues, ¿qué hacer? Atenerse a Vico, entonces es quitarle toda la importancia. Entonces no hay más remedio que o decir que no se tiene nada que decir, más que reproducir lo que sea, ¿verdad? O subrayar los hallazgos sorprendentes, la erudición asombrosa que Vico tenía, las asociaciones tan heterogéneas, o bien hacer una interpretación sistemática, y ocurre, este es el resultado principal, y así se valoró en aquella tesis doctoral, ocurre que la aplicación de esta herramienta, como se quiera llamar, lo de menos es que el autor se identifique o no con ella. Eso es una cuestión puramente psicológica, ¿verdad? Eso es una cuestión totalmente secundaria. Eso es psicologismo barato puro. Lo importante es que la herramienta en cuestión sirva realmente para interpretar el texto.
Lo importante es eso, que sirva. Y aquí parece que sirve. Y la única forma de demostrarlo es comparar con otras interpretaciones de Vico. Y eso es lo que sugiero a cualquiera que tenga dudas sobre el asunto, no que compare simplemente la obra de Secundino con la obra de Vico, porque eso es clarísimo, que da cuenta y reconstruye multitud de aspectos de Vico, sino que compare la interpretación que da Secundino con otras interpretaciones que se han dado de Croce o de lo que fuera, y entonces el caos es total, por lo menos tal como se puede apreciar. Yo he hecho algunas veces estas confrontaciones y realmente es sorprendente, ¿verdad? La absoluta fragilidad de las otras interpretaciones frente al carácter riguroso que esto tiene. En ese sentido, yo creo que la obra de Secundino, la publicación, pues puede marcar, bueno, no me hago muchas ilusiones, tal como está el patio, ¿eh? No creo yo que los profesores de historia o de sociología o lo que sea, vamos, ni hablar, vamos, que van ni hablar. Más bien se inclinan a decir, bueno, pero yo aquí tenía apuntadas algunas frases, pero en fin, es muy tarde ya y no voy a repetirlas, de frases que utiliza Secundino. A ver si tengo alguna por aquí a mano, posiblemente para saber lo que quiero decir. Parece que no. Bueno, no sé. No encuentro. Pero hay muchas frases, ¿verdad? Porque son muy largas. Hay frases donde un historiador de Vico, de la historia del pensamiento, de las ideas, que lea esto dirá, bueno, pero esto es totalmente ajeno a Vico, esa tecnología, ¿verdad? Que si aquí sigue Vico un método beta operatorio y demás, pero bueno, eso es demasiado, ¿verdad? Claro. No, pues no es demasiado, señor mío. Si usted entiende lo que estamos diciendo, no es demasiado. Tiene que ser eso y no otra cosa. Esa es la cuestión. Pero es tal la separación gremial que existe que prácticamente es imposible. Pero vamos, ahí está el asunto. Entonces esperemos que el tiempo pues vaya sedimentando y aclarando pues las cosas. Pues nada más. Queda entonces presentado el libro de Secundino. Si alguien quiere adquirirlo, puede adquirirlo ahora aquí al salir, habrá ejemplares. Y el libro, además, para que nadie pueda decir que no lo puede leer, dentro de unas semanas estará disponible en Google Libros y estará disponible en edición para libros electrónicos y en PDF, es decir, para que no queden disculpas de que no se puede encontrar ni leer. Es decir, para los viciosos se ha publicado en vegetal, en papel, pero dentro de unos días estará disponible en digital y además de lectura libre también. Pues nada, hacemos un receso de 5 minutos y seguimos con la segunda parte, que es la conferencia de Carmen Baños.